Varias reacciones hasta ahora y atentos a el punto de prensa de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en cualquier minuto. Fíjense lo que aparece en La Tercera hoy día. Es grave y se vuelve a repetir la lógica de que se sabía y se ocultó por la denuncia por acoso sexual contra Boric. Yo les decía más temprano que esto se venía, Sí, claro. porque ¿Qué tanto se sabía? Lo tenían bien coordinado. ¿Por qué no se informa antes? La denuncia fue el 6 de septiembre. ¿Cuándo se enteró de la denuncia? ¿Por qué se entrega un mes y medio después los antecedentes a la Fiscalía? Bueno, tenemos la posibilidad de conversar a esta hora con el diputado Andrés Longton. Muchas gracias, diputado. Además, diputado de Renovación Nacional. Nos gustaría conocer su apreciación porque la verdad es que estamos todos medio plop con esta información, una noticia en pleno desarrollo. Sí, igualmente acá, la verdad es que a todos nos sorprendió mucho. Nos estamos recién enterando del contenido de la misma. Bueno, saludar a todos los que están en el estudio. Hola, y más que enfocarme en la veracidad o no, creo que son juicios anticipados que uno haría a esta altura, porque estamos recién conociendo esta información y además que esto es materia que está investigando la Fiscalía, pero lo criticable políticamente son los tiempos. Coincidentemente es un día después de las elecciones. Yo no creo en esas coincidencias ni en esas casualidades, y fiel reflejo de eso es lo que pasó en el caso Monsalve, lo que pasó en el caso Convenios. Lo razonable cuando hay una denuncia contra un presidente de la República es que todos nos enteremos inmediatamente de eso, por transparencia, para que precisamente se vea la situación de la denunciante, y porque son antecedentes que tienen que conocerse públicamente, sobre todo por la gravedad de los mismos. Entonces, una vez más se antepuso lo electoral, se antepuso la salud de la coalición, el encapsular esto para que no se perjudicara al gobierno, no tuviera un daño el presidente en las elecciones. Es decir, nuevamente poniéndose en el lugar del denunciado que en el lugar entiendo cuál es su punto. De transparentar estos hechos. Pero entonces, se lo voy a poner al revés. Se lo voy a poner al revés, diputado. Porque aquí no hay que pisarse la capa entre superhéroes. Pues aquí, en términos electorales, todos hacen, y no estoy hablando particularmente de usted, pero todos hacen las cosas a su conveniencia en época electoral. Sí, seamos honestos, pero yo se lo voy a poner al revés. También puede ser que si esta denuncia se sabía antes y no se quiso mostrar antes de que fueran las elecciones, fue precisamente para que no se utilizara políticamente en contra del oficialismo de cara a las elecciones. O sea, no sé si me explico, porque acá no hay delito, o sea, hay una denuncia, no hay culpables, no hay formalizados, no hay nada. Pero si se sabía antes, mire, ¿cómo jugaría el Pleno de que la oposición hubiese ocupado políticamente de cara a las elecciones esta denuncia? Entonces, se lo pongo al revés. No es más sano, porque además no era el presidente el que iba a postular a ningún cargo público, son otros. Y las responsabilidades penales son individuales. Entonces, incluso parecía prudente hacerlo después de las elecciones para no contaminar. No sé, se lo planteo al revés. Sí, no, yo entiendo tu punto, pero resulta que esta denuncia fue en septiembre. No estamos hablando que fue hace pocos días previo a la elección. Fue en septiembre, es decir, faltaba mucho para las próximas elecciones. Entonces, independientemente del costo político, uno siempre tiene que anteponer, en este caso, sobre todo cuando se trata del presidente de la República, que es la máxima magistratura, el jefe de Estado, que tiene una responsabilidad mayor, es transparentar esos hechos desde el día 1. Mira, qué distinto hubiera sido que el presidente hubiera dicho, me denunciaron con esto y estos son los antecedentes y yo voy a poner todo a disposición de la Fiscalía desde el día 1. Pero una vez más, porque además es un modus operandi, o sea, si no es la primera vez, no es un hecho aislado. Con el caso Monsalve exactamente lo mismo. Si no es el diario La Segunda el que revela esto, es altamente probable que no nos hubiéramos enterado de la denuncia de la víctima con todo lo que ello conlleva, la desprotección de la víctima, el aparentemente crearle más al ex subsecretario Monsalve que a la víctima. Todo lo que se instaló no se habría producido si el mismo día martes le hubieran pedido la renuncia al ex subsecretario Monsalve. Y además, con el componente adicional, que recordemos que el presidente de la República, cuando recibió a Monsalve el día martes 15, él ya tenía una denuncia en su contra. ¿Habrá pesado eso para la reflexión y posterior decisión del presidente? No sabemos si él sabía.
O sea, la denuncia fue en septiembre. Sí, la denuncia fue en septiembre. pero una cosa es la denuncia y otra cosa es ser notificado. Y ese antecedente no lo tenemos. Bueno. Sí, porque para que seamos bien precisos. No digo que es así, pero lo vamos a aclarar probablemente en el punto de prensa de la vocera, porque es importante saber. Es que esa notificación puede durar semanas o meses. Yo, diputado, estoy de acuerdo con usted. O sea, estas denuncias contra un presidente debería ser prioridad la notificación al presidente, pero como no tenemos el antecedente, todo es un supuesto. Sí, claro, todo es supuesto. Lo que no es un supuesto es que el presidente decidió conscientemente decir esto un día después de la elección para efectos de que no le afectara electoralmente en las urnas. Y eso por lo menos creo yo que es altamente cuestionable, porque primero hay que anteponer siempre la transparencia de la información a la ciudadanía, porque precisamente yo te aseguro que eso es mucho más recompensado que anteponer lo político antes que el ser transparente respecto de denuncias que además no sabemos bien la gravedad de las mismas. No, claro, pero yo también, no sé, bueno, ya hice mi punto respecto de que también probablemente el presidente evaluó que esto podía perjudicar a candidatos que no tienen ningún tipo de responsabilidad en un proceso que es personal y decidió simplemente a lo mejor, siempre en el plano de la hipótesis, comunicar esto después. No lo sabemos. Sí. Porque, lo que pasa es que todas las responsabilidades son personales. Por supuesto. Todas las responsabilidades son personales, pero uno tiene la obligación de anteponer lo que es más importante para el país desde el punto de vista de la gravedad de los hechos, la transparencia y sobre todo respecto a quién está posiblemente involucrado. Cualquier hecho, por muy grave que sea, lo hace, es responsabilidad personal, pero obviamente que puede repercutir en la coalición, en el partido, etcétera. Pero eso refleja también cuál es la prioridad y qué es lo que se antepone ante la ciudadanía. Por lo mismo, o sea, una responsabilidad personal, si él la exponía ante las elecciones, iba a perjudicar a otras personas que no tenían responsabilidad probablemente. Entonces, mire, yo no estoy ahí para defender a nadie, mero al presidente, pero yo también me pongo en los zapatos de la autoridad respecto de perjudicar a terceros que no tienen nada que ver con esto. Y claro, segundo, lo que pasa es que esa misma tesis la tendrí, perdón. No, y segundo, creo que el comunicado de anoche va en la línea correcta de informar, sin sello del gobierno, el comunicado de la defensa. ¿Y qué dice? El presidente tiene una denuncia. Uno podrá juzgar si se demoró más, menos, pero va por lo menos en la línea de contarlo, no que se filtre por la prensa, como ocurrió en otros casos. Claro, porque a esta altura quizás era casi inevitable, pero si nos ponemos en ese supuesto, entonces quiere decir que en el caso Monsalve también se justificaba o era justificable que lo dijera después de las elecciones, porque lo podía afectar electoralmente, despreocupándose de la víctima, teniendo todos los antecedentes a disposición y no habiendo tomado la decisión correcta, que era sacarlo inmediatamente respecto a la gravedad de la denuncia. Es decir, como era una responsabilidad personal, esperemos las elecciones para que no afecte a mi conglomerado. No, hay cosas, principios que se anteponen. Es un punto el que es suyo, diputado. Sí, hay principios que yo creo que se anteponen a eso. Y tiene que ver con anteponer cosas que son más importantes para el país que lo político electoral, o que mantenerse en el poder, o que sacar un cargo más. Y yo te aseguro que eso es mucho más valorado por la ciudadanía. Que el presidente diga desde el día 1, pasa esto, esto y esto, pongo los antecedentes a disposición. Antes que el cálculo político electoral, sobre todo cuando son denuncias que son tremendamente graves y afectan al jefe de Estado, independientemente de, yo no hago un juicio de la denuncia probablemente tal, porque eso es propio de una investigación, sino que aquí la crítica es netamente política. Sí, bueno, ¿y usted esperaría entonces ahora, diputado, por ejemplo, una reacción un poquito más proactiva, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer? Le pregunto yo. A ver, claro, uno esperaría, a ver, primero, la ministra de la Mujer sabía, porque sabemos que en el caso Monsalve no le dijeron nada, sí, qué acciones han tomado. Fuera. Claro, la dejaron fuera, qué acciones han tomado. El presidente sociabilizó esto previamente con la ministra de la Mujer para efectos de poder abordar la situación de la denunciante. Esos son temas que van más allá de protocolos, porque cuando la ministra Tobá decía, aquí no hay protocolos, no estábamos preparados, pero hay cosas que son de sentido común, de reacción propia de quienes ocupan cargos tan relevantes para nuestro país, que anteponer ciertas situaciones que son de relevancia desde el punto de vista de abordar la situación de la denunciante para efectos de ni siquiera no blindar al gobierno, sino que anteponer principios que para este gobierno eran tremendamente relevantes, que son el feminismo, el derecho de las mujeres, de la denunciante, el creerle a la víctima. Todos esos principios quedan en antedicho si es que
no se toman las acciones que corresponden en el momento que corresponden. Diputado, yo creo que lo que usted acaba de decir, lo último que acaba de decir, va a ser súper importante. ¿Le creo o no le creo a la víctima? Así es. Que fue, digamos, parte de los cuestionamientos que se le hizo a un gobierno, recordemos, autodeclarado feminista y cuyo cuerpo más base política, más relevante, ha impulsado un cambio cultural en ese sentido en nuestro país. Y yo siempre digo, enhorabuena, y que en definitiva se puso, digamos, en entredicho con el caso Monsalve. ¿Qué va a pasar ahora? La ministra Orellana va a tener que decir, yo le creo. ¿Va a decir eso? Sí, pues no. ¿O qué? Yo creo que ahí hay una encrucijada, digamos, terrible en este minuto en Palacio. Muy grande, y hay que ver cuánto de esto afectó también para la reacción que se tuvo respecto al caso Monsalve también, porque recordemos esa fatídica conferencia de prensa de casi una hora, donde el presidente decía que se denuncia no quiere decir que se es culpable. Y una semana después dijo, sí, le creo. Sí, le creo. Entonces, ¿cómo se reacciona ahora? ¿Se reacciona distinto porque es el presidente de la República? ¿O por el delito que está asociado? Y el propio presidente dijo, nadie está por sobre la ley. Lo tuiteó. Que yo incluso aquí dije, presidente, ¿para qué no se meta más en el caso Monsalve? Sí. No sé, yo creo que hay una encrucijada más o menos importante en este minuto en Palacio, porque la conferencia estaba programada ahora, para una hora atrás. Digamos. Diputado, se lo pregunto solo desde el sentido común, pero hay que considerar que la defensa del presidente Gabriel Boric entrega a la Fiscalía los antecedentes, los mails, las fotografías para defenderse también de alguna forma de esta denuncia, prácticamente cuando pasa un mes y medio de interpuesta la denuncia. Y ese 22 de octubre había pasado solo una semana desde que el presidente se entera de la situación de Manuel Monsalve. Habían pasado 5 días de la renuncia de Manuel Monsalve. ¿Usted cree, por eso se lo pregunto desde el sentido común, que hubiese sido pertinente que ese 22 de octubre, una semana después de enterarnos del caso Monsalve, hubiese sido conveniente? Porque se hubiesen disparado en los pies. Perdona, no te entendí. ¿Que hubiera sido conveniente que lo hubiera dicho? Claro, se lo pregunto solo desde el sentido común, porque cualquier partido que hubiese estado en el gobierno hubiese dicho, espérate que tenemos una bomba, si esto se puede aguantar, tirémosla más adelante, porque estábamos en pleno caso Monsalve. Sí, claro. A ver, yo creo que son decisiones que se toman racionalmente en el gobierno. ¿Sabe por qué se lo digo, diputado? Porque de afuera es re fácil cuestionar. Pero si el presidente, 7 días después de estallado el caso Monsalve, sale con que tiene esta denuncia, o sea, hubiese sido terrorífico. A ver, por eso es importante saber cuándo se enteró. Pero más allá de eso, de cuándo se enteró, es elegir los tiempos correctos. Y los tiempos correctos son inmediatamente. No se hace el cálculo político electoral respecto a las próximas elecciones. Esa es una convicción que tengo yo. O sea, yo creo que uno tiene que anteponer cosas que tienen que ver con la transparencia, con una denuncia de un delito de un presidente de la República, porque cualquier espacio de tiempo que pase, empiezan a instalarse sospechas que se han venido verificando con el caso a propósito del caso Monsalve o el caso Convenio. Es decir, y lo vuelvo a repetir, el anteponer lo político, el anteponer la salud de los partidos de la coalición, el que no se vean afectados en las elecciones, el no el de tener un detrimento en las encuestas. O sea, se antepone la ambición de poder o el mantener el poder antes que aquella igualdad ante la ley que el presidente dice defender con tanta fuerza y que es el primero que tiene que dar el ejemplo, sobre todo cuando se autodenominaron feministas. Y ese eslogan tiene que ver con distintos principios que ellos anteponen por sobre otras cosas. No, y ha sido el principal cuestionamiento que se ha hecho. Pero mire, solamente quiero poner la pelota al piso. Porque resulta que no había espacio para que el presidente diera a conocer esta denuncia en medio de todo lo que estaba pasando y de lo que nos íbamos enterando día a día, cuentagotas del caso Monsalve. De hecho, una vez que Monsalve es trasladado a Capitán Llaver, que fue el viernes de la semana pasada, justo antes de las elecciones, las autoridades en el día de las elecciones no se libraron de esas preguntas de la prensa. Y una vez que ya avanza ese proceso, ya, al menos ya está en un recinto penitenciario, seguirá el curso de la investigación, y es ahora que decide, coincidentemente con las elecciones entre medio. Pero hoy día recién el caso Monsalve está dando un respiro al gobierno, ¿no encuentra?
No, yo no comparto esa postura. ¿Cuándo lo porque, hubiese, pero en qué minuto entonces usted lo hubiese lanzado? Solamente es que para ser bien humanos también, diputado. Sí. ¿Cuándo usted hubiese considerado pertinente que el presidente diera a conocer esta información? En medio de todo lo que hemos vivido. Yo creo que el presidente no sabemos cuándo se enteró, ¿no es cierto? Esto es una interrogante que... Pero sí tenemos la certeza que el 22 de octubre, una semana después de que se enteró del caso Monsalve, ya sabía porque el abogado entregó... A lo menos el 20 ya sabía. El abogado entregó los antecedentes. A lo menos el 20 de octubre. A lo menos el 20. Ya. A ver, yo creo que el presidente, para no correr... Mira, pongámonos en el caso que hubo un cálculo político. Para efectos de que no hubiera ocurrido lo mismo que ocurrió en el caso Monsalve, que nos enteramos por la prensa, literalmente. Sí. Yo creo que lo correcto, para que eso no ocurriera, incluso anteponiendo eso, que creo que no es lo correcto, anteponiendo eso, el presidente debería haberlo dicho inmediatamente. Inmediatamente, porque ¿qué pasa si el caso sale por la prensa y el presidente no lo dice? Las consecuencias son mucho más desastrosas, y el control de eso no lo tiene ni el presidente, no lo tiene el gabinete, no lo tiene nadie. Entonces, me parece que fue riesgoso porque se podía caer en la misma falta que se ocurrió a propósito del caso Monsalve, y que acá parece ya un modus operandi, un actuar deliberado, donde se antepone lo político por sobre la veracidad de los hechos y la veracidad de los antecedentes y la transparencia. Lo que ha ocurrido en el caso Monsalve perfectamente puede ocurrir acá respecto a esta información a cuentagotas. Es que decimos medias verdades. A Fiscalía digo algo, pero públicamente digo otra cosa. Entonces, la verdad es que razonablemente uno tiende a pensar de que el gobierno hizo un cálculo, una vez más, que obviamente que es tremendamente cuestionable. Bueno, hay ¿cómo se llama? Aún muchas preguntas sin respuesta. Estamos esperando la vocería. Diputado, ¿qué esperaría usted que se dijera en la vocería, que se aclararan dudas completas? Porque, ¿sabe lo que pasa? Otra cosa que es malo para el país es que el gobierno se paraliza frente a estas cosas, pareciera ser por lo menos, se paraliza frente a estas cosas, y la agenda de cosas que son importantes para el país, como por ejemplo la reforma de pensiones, pero ni se habla, ni se debate, nada. Estamos preocupados de esto, digamos. ¿En qué pie queda el gobierno con esto? A ver, yo espero que se diga toda la verdad, que se pongan todos los antecedentes, que no se oculte información, que no se repita ningún patrón del caso Monsalve. Eso es lo mínimo, y yo creo que a esta altura espera la ciudadanía. Nadie va a hacer un juicio anticipado. Yo por lo menos creo en la presunción de inocencia, que son principios básicos, que son transversales, que no podemos utilizarlos políticamente dependiendo quién está enfrente, pero sí que el presidente sea una conferencia de prensa que no se exponga al presidente de la República, que se diga toda la verdad, y que finalmente no nos empecemos a enterar por la prensa cuentagotas de situaciones que ocurrieron y que no han sido transparentadas ni en el comunicado ni en la vocería que se va a hacer en los próximos minutos. Ya sabemos que la tesis del gobierno, de la defensa del presidente es al revés. El presidente es la víctima, digamos, de un acoso sistemático. Es la víctima. Básicamente. Sí, bueno, pero eso es una estrategia judicial que no tiene nada que ver, digamos, con el gobierno. Y esperamos que no sea una estrategia política también, que no sea una estrategia política de tratar de sacar el caso Monsalve a través de una victimización del presidente. Eso me parecería que sería... Yo creo que, ¿sabe qué, diputado? Después de lo que dijo ayer la ministra Carolina Toá, donde hizo un mea culpa, donde dijo que las cosas se tendría que haber hecho mejor y antes, y qué sé yo. Al menos un día antes de haber salido. Claro, y que los protocolos no existieron y se llevaron mal. Hizo una autocrítica importante. Yo creo que ya el caso Monsalve desde ahí tenía que empezar a quedar encapsulado en lo que está haciendo la Fiscalía y el tribunal, digamos. O sea, si esta denuncia se hizo para tratar de tapar el caso Monsalve, me parece que es un error profundo, digamos. O sea, ¿de quién fue la idea para pedirle la renuncia, digamos? Porque tiempo total. O sea, por favor, digamos. Porque esto toca la puerta del presidente. A mí cuando me han dicho eso, le di la misma respuesta que tú acabas de dar. O sea, a esa persona hay que ponerla... No, claro. Hay que pedirle el cargo inmediato. Hay que mandarla a la Facultad de Comunicaciones de inmediato, de vuelta. Claro, tal cual. Claro, porque la verdad es que en ningún caso... esto, digamos, podría ser una coincidencia del terror para el gobierno del presidente Boric, porque no vamos a salir de acá, llevamos desde el día
14 de octubre, 15 de octubre, digamos, en adelante, llevamos más de un mes hablando de estos temas. Y si esto no hay un cortapiso y una aclaración rápida, digamos, donde sepamos exactamente qué es lo que está pasando, difícilmente no vaya a seguir siendo tema. Y eso no es bueno para el país. Tener un gobierno dando explicaciones por este tipo de cosas, más que gobernando, digamos, sobre la necesidad de los chilenos. Digamos, uno tiene que ser claro en eso. Y acá lo que nos interesa a todos es que el gobierno pueda gobernar, digamos, por el bien de todos los ciudadanos. Yo creo que eso es lo fundamental. Sí, totalmente. A ver, nosotros acá en el Congreso seguimos nuestra tarea legislando en la sala, en las comisiones. Ahora tenemos la mixta de la ley antiterrorista que esperamos despachar los próximos días a la sala para que ya sea ley de la República. Pero claramente que estos temas distraen la agenda. Y por eso esperamos que el gobierno sea lo más transparente posible, es lo mínimo a esta altura. Para efectos de que más que estar hablando todos los días de esto, estemos hablando también de aquellas reformas importantes en el Congreso, como tú decías, la reforma de pensiones tan relevantes, sin ninguna duda la reforma a la salud y las distintas leyes en materia de seguridad que es importante sacar, y además no invisibilizar las muertes que día a día están ocurriendo en nuestro país y que cada día son más dramáticas y que revelan también de que estamos frente a una crisis de inseguridad sin precedentes y que lamentablemente le está quitando la vida a muchos chilenos todos los días. Ahora, por lo mismo, para no desviar la atención de esos temas que son súper relevantes para los ciudadanos, diputados, ¿dónde se debería o en quién se debería encapsular la vocería respecto de este caso? Porque en la medida que se sigan conociendo antecedentes de la denuncia o de lo que vaya a presentar el presidente, si es que en algún minuto también llega a declarar, en el caso Monsalve, le preguntábamos al presidente, le preguntábamos a la ministra del Interior, le preguntábamos al subsecretario Luis Cordero, le preguntábamos a la ministra vocera de gobierno, a la ministra Orellana. Oye, esto salpicó hasta para los asesores. Entonces, era un caso que salpicó a muchas autoridades. El caso que hoy día enfrenta el presidente Gabriel Boric, ¿quién debería abordarlo para no salpicar a tantas autoridades ni desviar la atención de estas autoridades que tienen que seguir haciendo la pega? A ver, lo razonable es que sea la vocera del gobierno, pero la vocera del gobierno tenía un actuar tan errático y un mal manejo respecto además a que pareciera ser que sale solamente cuando hay buenas noticias. A esta altura son pocas, pero solamente sale para dar buenas noticias, pero cuando ocurren situaciones tan graves como esta, sale como a cuentagota, sale de repente, tarde, mal y nunca. Bueno, hace más de una hora debió haber salido. Ahora debería haber salido y se pone siempre a la vocería del subsecretario del Interior, que a esta altura le falta solamente leer el tiempo. O sea que el subsecretario del Interior tiene que estar abocado a temas de seguridad. Está bien, él es abogado, tiene una trayectoria académica importante, pero la vocera del gobierno debe ser capaz de enfrentar estas cosas con sinceridad, sin echarle la culpa al gobierno del expresidente Piñera, ya que parece meme eso ya a esta altura. Y que responda con la sinceridad suficiente y con la hidalguía. O sea, por un lado, la ministra Toá dice que podrían haber actuado mejor, pero la vocera del gobierno dice que actuaron impecablemente bien. Entonces, además parece haber poca comunicación dentro del mismo gobierno. Entonces, uno esperaría que esto se encapsulara en la vocería de gobierno, porque la vocera del gobierno tiene que estar para las buenas, pero también para las malas. Sin pensar en un futuro electoral o político de ella debe anteponerse a eso. Entonces, esperamos que la vocera tome las riendas de esto y que los otros ministros se dediquen obviamente a lo que les corresponde a sus carteras. Absolutamente. Diputado, le queremos dar las gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Que esté muy bien. Un abrazo, diputado. Buenos días. Ahí está el diputado Andrés Longton de Renovación Nacional. Bueno, importante porque lo que estábamos viendo es que la oposición está reaccionando desde el punto de vista político sobre el tema, como decíamos, sobre el aprovechamiento electoral. Yo le hacía la contra, digamos, pero él dio un buen punto también respecto de si Monsalve también había que meterlo bajo la alfombra hasta después de las elecciones para no perjudicar a los candidatos. Bueno, ahí son visiones distintas.